¿Qué rollo, gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Por fin se ha lanzado la primera parte del DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura, la máscara turquesa. Y por supuesto, como ya hicimos con el juego base, lo pasaremos al completo utilizando solo Shinies. Las reglas que tomaremos en cuenta son las siguientes: solo Pokémon Shiny en el equipo y de preferencia que hayan sido añadidos en este DLC. Si un Pokémon se debilita, queda cancelado. No podremos utilizar objetos durante el combate, pero sí podremos equiparlos. Límite de nivel en los combates importantes. Motes para miembros del canal y simularemos el modo de combate fijo. Por último, como regla hardcore, seguiremos sin usar la teracristalización. Como siempre, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse, dejar un like y todo eso para apoyar al canal. Muchísimas gracias. En este video sortearé 2 motes entre todas las personas que comenten acá abajo cuál ha sido su shiny favorito del reto. Muchísima suerte. Y sin más que agregar, lo dejo con Pokémon Escarlata, la máscara turquesa, utilizando solo shinies. Pónganse cómodos y disfrútenlo. Comenzamos. Nuestra aventura esta vez no comienza en Paldea, sino en Hisui, donde conseguiremos al que será nuestro inicial en el DLC, este Dewo Shiny que encontramos en una aparición supermasiva. De hecho, como dato curioso, me salieron 2 seguidos. ¡Muy bien, premio doble! Lo capturamos y le dimos el mote de Nicanor, luego lo evolucionamos en Samurott de Hisui y lo pasamos al Pokémon Escarlata a través del Pokémon Home. Ahora sí, tras entrenar un poco y encontrarme de paso con este Slowbro Shiny, nos dirigimos a la Academia Naranja por petición de nuestro tutor Sinio, ya que ahí nos esperaba esta nueva personaje llamada Brie, una docente de la Academia Arándano que tiene lugar en Teselia. Interesante. Y vino a decirnos que hemos sido invitados a un campamento en la comarca de Noroteo, junto a estos NPC randoms de aquí. Llegando al lugar, el más pequeño del grupo se sintió mal, así que nos enviaron a la villa más cercana en busca de ayuda. Pero nos topamos en la entrada con esta chamaca sangrona llamada Corín, quien no quería dejarnos pasar sin tener un combate antes. Y como su equipo entero estaba conformado únicamente por preevoluciones, logramos vencerle sin recibir daño. Tras derrotarle, alertamos al encargado del albergue para que se lanzara rápidamente con la medicina. Y una vez que estuvo todo el grupo reunido, por fin nos fuimos a descansar. A la mañana siguiente nos pidieron formar equipos para fotografiar 3 carteles repartidos por Noroteo, y a nosotros nos tocó de pareja el hermano menor de Corín, un niño muy tímido llamado Kaz, que se moría de ganas por combatir contra nosotros, pero le daba vergüenza pedirlo, así que fue su hermana quien se encargó de ello. Comenzamos el combate debilitando a su Sentret con un par de golpes, y su siguiente Pokémon se trataba de Yanma, el cual casi nos hace perder el reto con zumbido, pero a pesar de que no cayó con la siguiente concha filo, pudimos debilitarle con Aquayet. A la salida del pueblo nos encontramos con esta personajilla llamada Gama. Yo te conozco. Una viajera que se dedica a la fotografía, pero no avanzaremos en su historia hasta que registremos 150 Pokémon de Noroteo, así que lo dejaremos para después. Nos reunimos con Kaz en el primer cartel y aquí nos contaron la historia de un temible ogro que se asentó en la comarca de Noroteo, aterrorizando a los lugareños, pero hubo un trío de valientes Pokémon que se encargaron de expulsarlo de regreso a la montaña. Sin embargo, perecieron en la batalla, y es por ello que se les venera como héroes. El caso es que ya teníamos la primera fotografía. Antes de ir a nuestro siguiente objetivo, me puse a explorar un poco en busca de algún Pokémon interesante para hacerle Shiny Hunt, y tuve la suerte de toparme con mi primer Shiny random del DLC, este Timburr, que no tengo ni idea de cómo lo vi si no cambia casi nada. Le capturamos con una Turnoball y le dimos el mote de Lam. También me percaté de una aparición masiva de Cedawil cerca del primer cartel, así que me di una vuelta por allá para probar suerte, y después de usar el método de debilitar 60, conseguimos también al Shiny. A este le dimos el mote de Sheraman. Ahora sí retomamos nuestro camino por la senda Jarana, donde Sinio nos entregó un huevo que contiene a uno de los iniciales de Sinon, los cuales lamentablemente tienen Shiny Lock. No mames, güey, otra vez. El segundo cartel lo encontramos en el Centro Cultural de Noroteo, donde conocimos un poco más de la historia del ogro malvado de la leyenda, el cual parece agradarle a Kaz por algún motivo. Es por ello que nos llevó a su morada en la Gruta del Pavor y nos pidió combatir para ver si se nos aparecía. Comenzamos sacando a Nicanor contra su Caminar. y ambos nos bosteamos con Amnesia y Danza Espada respectivamente. Recibimos un doble filo y le debilitamos de un solo golpe. Luego salió su Yanma, quien casi nos debilitó otra vez a Nicanor, pero cayó con una concha filo. Ya por último contra Poliwhirl estrenamos a Lam, recibiendo un crítico que activó nuestra valla Sidra. Luego nos bosteamos con Corpulencia, y tras aguantar con apenitas 9 PS, un par de hidroayetes, finalizamos el combate con Machada. Tras haber vencido, Lam evolucionó en Gordure y Kaz nos invitó a ver Netflix a su casa.
Lo suponía. Pero antes nos fuimos a dar una vuelta por Noroteo, encontrándonos a esta bichota. Le capturamos y le dimos el mote de Pokémás. También preparamos un bocadillo de encuentro variocolor dragón para hacernos con una plain shiny al que llamamos taco con chile. Y como me sobraron 5 minutos de nutripoder, me fui rápidamente al Eliseo Baldío para ver si tenía la suerte de encontrarnos también a un Younmao shiny. Le capturamos y le dimos el mote de Draco Slayer. Pillamos una manzana melosa en este puestecito de aquí para evolucionar a Taco. Y de paso evolucionamos también a Draco en Hakamoo. Llegamos a la casa de Kaz y nos presentó a sus abuelitos, quienes nos hicieron el favor de prestarnos un kimono para el Festival de las Máscaras. Pero antes de partir, Corín nos retó a otro combate. Comenzamos eligiendo a Pokémás frente a Morpeko y tras recibir una rueda Ural, atacamos con Zumbido activando su banda Guante. Luego cambiamos por Draco para debilitarle con Garra Dragón. Nicanor se hizo cargo de Maillena con Megacuerno y Lam de Swadloon con Roca Afilada. Ya por último usamos a Taco para bajar la vida de Sinitcha con Pulso Dragón y le rematamos con Draco gracias a su habilidad antibalas. Terminando el combate, Sherman evolucionó en Swadloon a pesar de que no ha hecho nada en todo el reto y aprovechamos la noche infinita del festival para buscar a Polchag y Shiny porque no estaba seguro de que también apareciera de día. Le capturamos y lo bautizamos como Bioelement y de nuevo aprovechamos el tiempo que nos sobró del bocadillo para hacernos con este Duskull Shiny al que llamamos Icandia y ambos fantasmones se quedarán de momento en el PC. Nos pasamos por el festival junto a Kaz y Corín y mientras ellos echaban una partida del juego del cazagogros nos encontramos con esta cosa que de ninguna manera me parece un simple niño enmascarado. Decidimos mantener este encuentro en secreto para evitar que Kaz se ponga de intenso y llevamos la máscara con el abuelo de Corín para confirmar que pertenecía al ogro de la leyenda y efectivamente así era, pero además nos contó la verdadera historia. Resulta que el supuesto trío de Pokémon que protegieron la aldea eran realmente los villanos, ya que intentaron robarle sus máscaras al compañero del ogro y por ello este les dio su merecido, pero como la gente de Noroteo es mongola, creyeron que todo fue al revés, así que decidimos regresarle su máscara una vez que el abuelo la restaure. Quedamos de vernos con Kaz en el Eliseo Baldío, donde se encontraba el último de los carteles, pero antes de leerlo echamos un combatillo y le vencimos tranquilamente sin perder ninguna vida. Al finalizar el combate, Draco evolucionó con Mo-Oh y nos echamos la última foto, aunque notamos un comportamiento extraño en Kaz. Nos andábamos paseando por la carretera de Noroteo cuando nos encontramos con otra bichota shiny, la cual por supuesto capturamos, pero no le daremos mote porque ya tenemos a Pokémás. Ok. Nos dirigimos al lago cristalino para conseguir el fragmento de cristal que hacía falta para dejar la máscara de Ogerpon como nueva. Sin embargo, fuimos atacados por un Milotic salvaje, al que derrotamos con la ayuda de Morpeko de Corín, y terminando el combate, Sherman evolucionó en Libani. Le llevamos dicho fragmento al abuelo, pero resulta que Kaz había llevado la máscara con él, y mientras nos dirigíamos para allá, nos topamos con este hermoso Poshena Shiny, al que llamamos Cracksan, que seguramente no utilizaremos, al menos que la cosa se ponga chunguilla. Evolucionamos a Lamen Conkeldurr y nos encontramos con Kaz, quien estaba bastante resentido con nosotros porque le ocultamos el encuentro con Ogerpon y nos pidió vencerle para que nos regrese la máscara. Comenzamos el combate con Lam y después de recibir un tajo aéreo de parte de Yanmega, contragolpeamos con Tumbarrocas, esperando que cayera, pero se quedó con la vida en rojo, así que cambiamos por Nicanor y le debilitamos con Cascada. Kaz eligió a su Taco no Shiny y nosotros cambiamos por Sherman para recibir su bomba caramelo. Luego atacamos con Tijera X y tras recibir un par de ataques más, metimos la red viscosa para bajar la velocidad de todo su equipo. Aguantamos de milagro un Pulso Dragón y conseguimos debilitarle con el siguiente Tijera X, pero como su siguiente Pokémon se trataba de Cramoran, tuvimos que dejarle morir para sacar en turno limpio a Draco y debilitarle con Avalancha, pero en un momento clave retrocedimos por culpa de su tajo aéreo y a pesar de que Cramoran estuvo confuso varios turnos, nunca se golpeó a sí mismo y nos debilitó un segundo Pokémon. Sacamos a Nicanor para tumbarle con tajo metralla y gracias a nuestra valla Sidra pudimos tumbar también a Gilligar con un par de cascada. Ya por último frente a Poliwrath elegimos a Pokémás y spameamos brillo mágico dejándole bastante tocado. Sin embargo fue Taco quien se encargó de dar el golpe de gracia. La frustración de Kaz por haber perdido hizo que se pusiera en modo FIFA y le diera un puñetazo a la pared, desprendiendo una aura misteriosa apenas perceptible.
que al parecer liberó a los 3 compatrones de su prisión, así que tuvimos que ir a cazarlos. Pero antes hicimos directo para completar el juego del cazaogros con ayuda de suscriptores en su modo difícil, para conseguir este hermoso Munchlax Shiny que te dan como recompensa, al que dimos el mote de Chase, y que se vendrá directo a la plantilla principal, al igual que este Swinub Shiny que capturamos en una aparición masiva. A este lo bautizamos como Yair, aunque se me olvidó ponérselo en ese momento. También nos encontramos con un Geodude y un Slugma Shinies, a los que llamamos Nirrock y Weiner respectivamente, y que de momento no tengo intención de utilizar, así que se van al PC. Pasamos por el Centro Cultural de Noroteo para recabar información del paradero de los compatrones, y nos enteramos de que se habían ido al Monte Ogro en busca de Ogerpon para vengarse, así que fuimos rápidamente hacia allá para echarle una mano. Primero nos enfrentamos al simio este que parece un pulgar, llamado Munkidori, al que vencimos con un crítico de megacuerno, después de habernos bosqueado con danza espada, y terminando el combate Chase evolucionó en Snorlax. Después llegaron los refuerzos para ayudarnos contra los otros tecolines, pero al ver que los igualábamos en números salieron huyendo. Nos disculpamos con Cass por todo lo sucedido y le devolvimos la máscara turquesa Ogerpon. Luego nos fuimos en busca de los 3 compatrones. Al primero de ellos nos lo encontramos en el Eliseo Baldío, Okidogi el Chems malvado. Corín comenzó el combate paralizando al grandote con una onda trueno, y nosotros aprovechamos para bostearnos con corpulencia. Luego, mientras los Pokémon de Corín iban cayendo como moscas, atacamos una y otra vez con roca afilada hasta que Okidogi cayó por una bola sombra de Sinistcha. Ya teníamos la máscara cimiento. Al macaco cabezón nos lo encontramos en la pradera glicina y le hicimos frente spameando fuerza equina con Chase. Luego usamos Giga Impacto dejándole a rango de caer con juego sucio también de Sinistcha. Terminando el combate, Yair evolucionó en Piloswine y nos hicimos con la máscara fuente. Ya por último a Fezandipiti la encontramos al final de la cueva Aguafría y nos encargamos de ella de nuevo con Chase, spameando cuerpo pesado y usando reciclaje una y otra vez para recuperar nuestra valla pavaya. Terminando el combate, en esta ocasión Yair evolucionó en Mamoswine y nos hicimos con la máscara horno. Llevamos a Ogerpon a la villa por petición de Cass para ver cómo todos los aldeanos le pedían disculpas por años y años de bullying, y todo por una historia mal contada. Después lo acompañamos a su casa en la montaña, pero al parecer Ogerpon quería quedarse con nosotros, algo que por supuesto el berrinchudo de Cass no podía aceptar como si nada, así que nos pidió combatir para ver quién se quedaba con él. Pero como sospechaba que estábamos en la recta final del DLC, me fui a cazar un par de shinies más que quería tener sí o sí en el equipo. El primero de ellos era Gligar, al que conseguimos en una aparición masiva y capturamos con una Lunoball. El mote que le dimos fue el de Virgilio. El segundo shiny era Chimchar, al que conseguimos usando el método Masuda después de llenar un montón de cajas. A este le dimos el mote de Alan. Los evolucionamos a ambos, además de a Bioelement, para que tomaran el lugar de Lam, Pokémon y Taco con Chile respectivamente. Y ahora sí, con nuestro equipo definitivo, nos enfrentamos a Cass. Comenzamos el combate con Virgilio y fuimos amedrentados por un golpe de sorpresa, pero a la vez hicimos algo de daño con nuestro casco dentado. Metimos a las tramparrocas en el siguiente turno y tras recibir un pulso umbrío, usamos ida y vuelta debilitando a Shiftry y trayendo a Nicanor al campo, pero como me olía un electrocañón por parte de Probopass, cambiamos rápidamente por Yair. Tumbamos a su segundo Pokémon con Terremoto y Bioelement se encargó de Poliwrath con Llueve Hojas, Chase de Yanmega con Giga Impacto, y gracias a que equipamos a Yair con un globo helio, evitamos el terremoto de Gliscor. Luego recibimos una tijera X y contragolpeamos con Colmillo Hielo, que fue atenuado por una valla Rimoya, pero se quedó a rango de caer con una skill alada. Ya por último sacamos a Alan frente a Deepling para hacerle algo de daño con ida y vuelta. Luego realizamos una serie de cambios hasta que logramos ponerle delante a Nicanor, dejando el bait para que nos ataque con bomba caramelo, al cambio por Alan, para así poder aguantarlo y meterle otra ida y vuelta. Después nos arriesgamos eligiendo a Yair para terminar el combate con skill alada. Al menos parece que Cass no se tomó tan mala derrota. Espero que tampoco le moleste que capturemos a Ogerpon en su cara. Pero primero hay que vencerle Teracristalizado, usando cada una de sus máscaras. Su primera fase es con la máscara Horno, que le otorga el tipo Fuego, así que usamos a Virgilio para atacarle con Terratemblor y así bajar un poco su velocidad. Gracias a esto nos movimos antes con ida y vuelta trayendo a Nicanor al campo y le debilitamos con Cascada. Su segunda fase es con la máscara Fuente, que le otorga el tipo Agua. Cambiamos por Bioelement tanqueando un par de Garrota Eliana y contragolpeamos con Cañón Batidor. Luego estaba dispuesto a sacrificar a Bioelement para sacar en
turno limpio a otro Pokémon, pero Herpón usó campo de hierba, por alguna razón. Aún así no cayó con el siguiente golpe. Sin embargo, con lo que íbamos recuperando de vida, nos alcanzó para debilitarle. Tocaba el turno de la máscara cimiento, que le otorga el tipo roca. Mantuvimos a Bioelement porque creí que nos moveríamos antes, pero no pasó, y lo perdimos con garrote liana. Elegimos a Alan y nos bosteamos rápidamente con danza espada. Luego, tras tanquear su garrotazo, le hicimos one shot con abocajarro. Ya solo restaba la fase de la máscara turquesa, que da el nombre al DLC. Joder, esto sí es cine. Y bueno, como es de tipo planta, creí que si no llegábamos a movernos antes, aguantaríamos el golpe, pero nos hizo un crítico. Elegimos a Yair para atacar con colmillo hielo, congelando a Herpón en el acto, y gracias a esto pudimos finalizar el combate de una vez por todas con otro golpe. Capturamos al Pokémon legendario con una Lujo Ball, y aunque parecía que Kaz ya había superado toda la situación, se puso a llorar y salió corriendo. En fin, quedamos de vernos precisamente con Corín en el Parque de los Compatrones para echarnos un último combate, aunque la mendiga nos obligó a llevar a Herpón en el equipo, así que solo alcanzamos a meter a Lam. Comenzamos el combate con Virgilio frente a Maillena, quien intentó intimidarnos, pero entró en juego nuestra habilidad corte fuerte. Metimos las tramparrocas y Corín bosteó a su Pokémon con aullido. Luego usamos ida y vuelta para sacar a Lam, y como Maillena se quedó picado con el movimiento aullido, le debilitamos con abocajarro. Ninetales cayó con roca afilada, y frente a Morpeko sacamos a Virgilio, evitando su ruedo Ural. Luego le tumbamos también de un solo golpe de terratemblor. Sin embargo, salió su Sinicha, quien para mi sorpresa aguantó nuestro acróbata con un PS y nos debilitó con escaldar. Usamos a Nicanor para debilitar a su penúltimo Pokémon y finalizamos el combate con Chase, usando Giga Impacto. Me encanta cómo al final terminamos siendo más compas de Corín que de Kaz, cuando al principio era todo lo contrario. Pero bueno, todavía nos falta una cosa por hacer antes de acabar el reto, completar la que es de Gama, pues resulta que este antepasado de Adamas vino a Noroteo para fotografiar a cierto Pokémon que es muy fuerte, y por ello necesita nuestra ayuda, pero antes nos pidió combatir para probar nuestra fuerza, así que evolucionamos a Icandia hasta Dusknoir para que tome el lugar de Virgilio, y trajimos de vuelta a Taco al equipo principal. Comenzamos el combate evitando una hipnosis y atacando con puño hielo, pero en el siguiente turno caímos dormidos, así que cambiamos por Yair para debilitar a Noctowl con skill helada, al igual que a Zuleafeon después de que lo congeláramos con colmillo hielo. Al terminar el combate, Gama nos habló de Luna Carmesí, que se trata de un Ursaluna especial que vino desde Hisui cruzando el mar hasta Noroteo para establecerse. Primero ayudamos a Gama a investigar las especies Pokémon que aparecen de noche en el Soto Sempiterno, realizando una serie de fotografías, y tras cargar toda esa información pudimos dar con la ubicación de Ursaluna. Sin embargo, a Gama se le olvidó desactivar el flash de su cámara y esto le molestó bastante, así que nos tuvimos que enfrentar a él para protegerla. Comenzamos este último encuentro con Nicanor y nos metimos una danza espada, mientras que Ursaluna hizo lo propio usando paz mental. Aprovechamos para atraparle un rato con otra vez y nos metimos otra danza espada. Sin embargo, aún con esto, nuestra Aquacola no fue suficiente para debilitarle, y perdimos a Nicanor con un solo golpe de luna roja, pero el osote ya estaba muy tocado, y aunque tampoco cayó con el colmillo hielo de Yair, gracias a que volvió a usar paz mental, pudimos debilitarle de una vez por todas con skill helada. Es una lástima que este Pokémon tenga Shiny Lock, ya que me hubiese encantado buscarlo. Y bien gente, así fue como logramos pasar el DLC de la máscara turquesa, usando solo Shinies. Quiero decir que me la he pasado muy bien con este contenido extra, a pesar de que se supone que el plato fuerte viene con la segunda parte, pero bueno, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Si es así, no olviden dejar su like, un comentario y todo eso para apoyar al canal. Les recuerdo que sortearé no solamente uno sino dos motes entre todas las personas que comenten su shiny favorito del reto acá abajo. Muchísima suerte. Como siempre, quiero mandar un agradecimiento enorme a todos los miembros del canal que estarán apareciendo en pantalla, ya que sin su apoyo esto no sería posible. Muchísimas gracias. Y sin más que agregar de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.